Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido colega Jesús Escobar, el flamante director de noticias de La Octava Digital. Jesús, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto Ledesma? Grandioso director de Rompevientos. Pero nada, justo hasta la octava noticias, octava digital es el señor Arturo. A La Octava Noticias, disculpe usted, mira nada más. Órale, oye Jesús, bueno, vamos a entrar, tenemos un enlace telefónico, esto está, lo estamos improvisando, pero estamos aprovechando que David está en un receso, David Peña, Maxi abogado, y que ellos pues son la coadyuvancia en el caso de Samir Flores, y pues están ahí precisamente en el juzgado, están a David Peña, que le damos la más cordial bienvenida, mi querido Maxi abogado, David Peña, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días Jesús, un saludo a todas, a todos. Buenos días. David, ¿dónde te encuentras? Sabemos que tienes poquitos minutos, estás en un receso, cuéntanos de qué va. Mira, justo estamos a las afueras del Poder Judicial de los juzgados de Cuautla, Morelos. Estamos celebrando la audiencia inicial, la primera audiencia de imputación en contra de la primera persona que ha sido detenida por el asesinato de Samir Flores. Ayer se dio a conocer esta noticia, justo en cumplimiento de un orden de aprehensión, se detuvo a esta persona, Javier N., uno de los autores materiales, uno de los 3 autores materiales que ya se tienen identificados, que participaron en el asesinato de Samir Flores aquel 20 de febrero de 2019. Entonces, pues sí, justo en un pequeño receso que nos dio ahorita el juez para continuar con la audiencia, ya se presentó el imputado, ya se le leyó cuál es la imputación y estamos en espera pues de que se resuelva su situación jurídica. Él podría resolverse hoy mismo o en 3 días o en 6 días, dependiendo de lo que diga su defensa, pero pues en ese momento ya va a determinar el juez si se sujeta a proceso, es decir, si se sigue el proceso en el juicio o si queda en libertad. Durante estos días pues va a estar encarcelado, va a estar en la cárcel aquí local de Cuautla y pues bueno, ese es el momento actual del proceso en este momento de la audiencia. Pues señor director de noticias de La Octava, adelante, tiene usted ahí al Maxi abogado David Peña. Oye, gracias, mi querido Ernesto. Oye, David, ¿qué hay detrás de este caso, de este asesinato en contra de Samir? Porque efectivamente hablamos de los autores que llevaron a cabo este ataque, pero ¿quién está detrás de estas personas? ¿Cuáles son los intereses que en un momento dado rodearon este ataque y este asesinato de Samir? Mira, qué bueno que lo pregunta Jesús, porque justo como parte de la investigación que se ha desarrollado en esta carpeta que llevamos casi 3 años, 2 años, 8 meses integrando con la Fiscalía del Estado de Morelos, se ha logrado ya determinar no solo la identificación y la responsabilidad de estas 3 personas, que fueron los tiradores, digamos, los ejecutores materiales, sino también que ya se ha logrado identificar a cuando menos uno de los grupos que tenía interés económico e interés político en que Samir dejara su activismo en contra de la termoeléctrica y en contra del gasoducto. Se ha logrado probar en el expediente también que pues fueron integrantes de este grupo de interés económico y político quienes ordenaron la ejecución de Samir. Hasta este momento en la investigación no se puede todavía hacer una imputación ya judicial contra estas personas porque faltan todavía datos que se están integrando en la investigación, pero eso es claro, ha quedado claro en la carpeta de investigación. Eso es importante señalarlo porque hay que desmentir. El día de ayer el fiscal general del Estado dijo que no había elementos para poder señalar que Samir había sido asesinado por su defensa o por su labor en contra de la termoeléctrica. Y nosotros, no es lo que nosotros digamos, en la carpeta de investigación está probado que fue precisamente por su oposición al proyecto de la termoeléctrica y el proyecto del gasoducto. Entonces, confiamos en que en los próximos meses vamos a continuar integrando la otra parte de la investigación que hace falta para, pues, justo desenmarañar los intereses que estuvieron atrás de esta ejecución. Ya, David Peña, ¿cuál es el posicionamiento de los familiares de Samir frente a esto? Mira, la familia está con temor obviamente, por alguna represalia que pudiera tener estos grupos, porque siguen digamos, obviamente es una primera reacción. Les parece que es un avance importante, todos coincidimos en que no se resuelve el caso,
No es el final del caso, es una parte, una etapa importante. Y por la otra, pues la resistencia, que son los amigos, compañeros, compañeras de Samir, pues están muy preocupadas y preocupados porque la declaración justo que hace unos minutos acaba de hacer el presidente en relación a que la termoeléctrica va, pues le sigue preocupando desde luego a la resistencia, ¿no? Sobre todo cuando en este momento se ha logrado, como yo le señalaba, se ha logrado probar que a Samir lo asesinaron precisamente por oponerse a la termo. Y el día de hoy el presidente pues siga, digamos, empecinado en que funcione, en echar a andar la termoeléctrica, cuando pues ya se probará en los próximos meses, pero ya ha quedado cuando menos de forma indiciaria, llamamos nosotros en el expediente, probado que precisamente por su oposición y por la resistencia fue la causa por la que Samir fue asesinado. Entonces, esta lectura de a toda costa, incluso a costa de la vida de los opositores, echar a andar este tipo de proyectos, pues sí nos parece preocupante. Hay una mayoría, mi querido David, en contra precisamente de esta termoeléctrica en toda esta zona. Eso era la prueba que te preguntaría. Y dos, ¿por cómo entender esta declaración del fiscal de Morelos que nos hacías patente, de decir una cosa que ni siquiera, que él sabe perfectamente bien, que perdón, diga, estaría mintiendo? Mira, yo creo que hay un matiz. El primero, el fiscal hizo dos o tres declaraciones en el mismo día de ayer en la conferencia. La primera, nosotros nos parece que está bien cuidando, digamos, en términos de la otra parte de la investigación, que todavía no es pública, en relación al móvil. Entonces él dijo, no podemos hablar del móvil, seguimos en la investigación, eso está bien. Y a pregunta expresa, cuando le dijeron si era por el activismo, él negó categóricamente que fuera. Me parece que es una negación igual de naturaleza política para reducir, digamos, el costo, el impacto político que tuvo este asesinato, pero bueno, la evidencia está, y los datos de prueba de las investigaciones están en la carpeta, ¿no? Eso no lo puede omitir. Y lo otro es precisamente a la consulta que se hizo un par de días después del asesinato de Samir. La consulta demostró que la gente que vive en la zona, la gente que se va a resultar afectada por la construcción, tanto de la termo como por el gasoducto, se opuso al proyecto. La gente que votó a favor, curiosamente, es la que se va a beneficiar de la termo, es decir, la gente de las ciudades alejadas de la zona, principalmente de Cuernavaca. Entonces, uno de los puntos importantes que se hizo cuando se realizó esa consulta fue cuestionar precisamente la metodología de la participación, porque se le dio participación a gente que no estaba siendo afectada, pero que sí iba a ser beneficiada. Entonces, luego que, pues digo, a partir de esa premisa, pues ganó el sí, porque pues participó la gente que se va a beneficiar, no así la gente que estaba siendo afectada. Ya, esta decisión, esto que anunció el presidente López Obrador, pues también nosotros presuponemos que puede generar, agudizar nuevamente alguna serie de conflictividades ahí al respecto. No sé si incluso se están pidiendo medidas cautelares o algo, David Peña, que pues le dé un poco de protección a la gente que está allá. Pues mira, no sabemos todavía cómo va a estar la reacción con las compañeras y los compañeros de la Resistencia. Tenemos justo hoy una conferencia de prensa a las 12 del día en el centro de Cuernavaca, justo para fijar una posición desde la familia, una posición política, las y los compañeros de la Resistencia, y desde luego nosotros una posición jurídica sobre lo que implica esta detención. Y bueno, pues el anuncio del presidente me parece que sí va a generar una escalada, cuando menos en los actos de resistencia, que se han mantenido durante muchos años, que se agudizaron precisamente a raíz del asesinato de Samir. Y bueno, la resistencia sigue en su plan y en su lógica de seguirse oponiendo al megaproyecto, digamos, a la operación de la termoeléctrica, por las razones que ya han expuesto y que no vamos a repetir ni analizar en este momento. Y entonces, me parece que sí va a haber una reacción. Yo esperaría que sería una reacción pues fuerte por parte de la resistencia, hoy mismo en la conferencia que se dará en un par de horas ya en el centro de Cuernavaca, que se había convocado originalmente para fijar el posicionamiento sobre la detención de esta persona, en el caso de Samir, pero pues ahora creo que va a servir también para fijar la posición en relación a la declaración que hace unos minutos dio el presidente de la República. Oye, mi querido David, además de la familia de Samir, los demás activistas, los demás integrantes precisamente que están en contra de esta termoeléctrica, ¿han recibido también amenazas por parte de este grupo?
Hay diferentes registros, Jesús, hay diferentes antecedentes de amenazas a otros compañeras y compañeros. Hay varias carpetas de investigación ya iniciadas. Ahí sí no te sabría decir si es por el mismo grupo o es por otro grupo, pero bueno, al final son grupos, ¿cómo decirlo? Que son grupos que se oponen a la oposición, es decir, grupos que son contrarios a la resistencia, que es la oposición al proyecto, y que, bueno, al final tienen intereses económicos y políticos. Nosotros no los desvinculamos, porque si bien es cierto, originalmente se había pensado solo en un móvil de naturaleza política. A raíz de la investigación hemos estado documentando que también había una afectación a intereses económicos con la no construcción, digamos, del gasoducto. Se afectaban intereses económicos, inversiones, y eso pues repercutió al final o fue un móvil para detonar el asesinato de Samir. Entonces, yo creo que justo esa es una parte también que se tiene que investigar. Nosotros poníamos incluso el caso como referente, el caso de Berta Cáceres, justo en Honduras, porque permitía no solo identificar a los autores materiales, a los tiradores, sino en ese caso se permitió jalar al hilo de la hebra, identificar a uno del jurídico, digamos, de los funcionarios, de los que estaban en esta empresa Endesa, en la empresa DESA, que era la desarrolladora del proyecto de Aguasarca, y bueno, pues al final se tuvo detenidos también a los responsables que tenían una motivación económica en contra de, digamos, por el asesinato de Berta. Entonces, creemos que si continuamos con la investigación y podemos y tenemos la disposición del gobierno del Estado y de la Fiscalía del Estado para continuar con la investigación, pues se pudiera dar incluso con este otro nivel de participación, no solo los instigadores, los autores mediatos, quienes ordenaron la ejecución, sino incluso pues los grupos económicos que están detrás de ellos. David Peña, ¿no había algunos amparos que pues precisamente impedían en la operación de la termoeléctrica? Sí, pero justo a lo largo de estos 2 años, algunos se han venido perdiendo, algunos han estado desistiendo. Hay unas 2 comunidades que tenían amparos presentados. Llegó gente del gobierno a ofrecerles proyectos, a ofrecerles inversión, y 1 o 2 comunidades se desistieron de estos amparos. Entonces, sí ha habido, digamos, una estrategia en diferentes niveles para poder avanzar con el proyecto. Ahí no te sabré decir exactamente cuál es el estado, porque yo no llevo esta parte de lo legal de la defensa de los amparos en el caso del proyecto. Es otro compañero, nuestro compañero abogado Juan Carlos Flores, el que lleva el proceso, pero entiendo yo que en la mayoría de los amparos ya están o sobreseídos o agotados, y por eso creo en ese marco el presidente es que hace esta declaración. Ya. Pues, David Peña, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un abrazo y ahí seguimos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias, Ernesto. Jesús, saludo a toda la comunidad de Momentum. Gracias. Pues bueno, finalmente hay un poco de noticias al respecto, pero también hay una condición de precariedad otra vez ahí con pues la familia de Samir Flores y algunos otros integrantes pues del colectivo, así que le estaremos dando seguimiento a eso. Mi querido Jesús Escobar, entrando en materia de los temas que nos ocupan, quisiera iniciar con una intervención. Tenemos un videíto, un fragmento de la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde habla del posicionamiento del gobierno mexicano con el tema de los migrantes. El día anterior también el canciller Marcelo Ebrard dio declaraciones al respecto. Yo sigo diciendo que entre la teoría de lo que escucho ahí a lo que estamos viendo, pues hay otra cosa y se percibe otra cosa. Ok, entonces, no sé ahí, Jesús, antes de ahorita, mientras mandamos al video, ¿cuál es tu valoración ahí sobre este posicionamiento que también tuvo Marcelo Ebrard, donde pues decían, no, nosotros también estamos en contra del maltrato a los migrantes, pues eso pues no estamos contentos, no estamos de acuerdo, pero hacen ese tipo de declaraciones y el maltrato no termina, sino por el contrario se agudiza? ¿Cuál es tu valoración ahí, Jesús? Fíjate que fue uno de los detalles de esta comparecencia de Marcelo Ebrard Casaubon, que demostró la experiencia que tiene. Es un personaje que sabe manejarse en ese tipo de aguas,
porque él ya esperaba ese cuestionamiento, iba a ser uno de los principales cuestionamientos en su comparecencia. Y el hecho de reconocer este tipo de agresiones, de solidaridad con las personas afectadas, lo que nos vino a demostrar definitivamente es que Ebrard sabe manejarse en ese entorno. Ahora, me queda claro que la política migratoria que se instrumentó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un error. Y es un error, ¿por qué? Porque está militarizando la frontera, porque está tratando a los migrantes de una manera criminal. Y seamos muy claros al respecto. Uno entiende cualquier tipo de discusión que pueda haber sobre el origen, la responsabilidad de los gobiernos de Centroamérica, que por supuesto tienen mucha, pero mucha culpa de este tipo de caravanas, lo que está pasando en Honduras, ya lo mencionabas tú, el tema de la precariedad, el tema del crimen organizado, la gente deja su terreno, su terruño, no porque quiera, sino porque literal está huyendo de violencia, de falta de oportunidades, de pobreza, incluso en muchas ocasiones también una persecución incluso política, como está pasando también en El Salvador. Entonces, es cierto que hay causas que se originan fuera de México, pero la manera como México lo ha estado resolviendo, el gobierno mexicano, no me parece que sea la más adecuada. Me parece que se ha cruzado el límite incluso con estas imágenes que hemos visto de gente, de elementos de la policía y de la Guardia Nacional pateando, o del Instituto Nacional de Migración, más bien dicho, para ser claros, pateando a migrantes. Ha faltado mucha empatía, ha faltado mucha sensibilidad para entender que estas personas no están cruzando México por gusto propio, no están dejando su país porque quieran hacerlo, lo están dejando porque no tienen de otra. Esa es la realidad. Y si quieres, ahorita vamos a escuchar el video y regresamos para profundizarle las causas que originaron todo este tipo de las caravanas y todo ello, ¿no? Sí, cierto, cierto. Y sobre el tema también de la solicitud de asilos. Así que vamos a escuchar precisamente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y regresamos con usted. En materia de personas solicitantes de asilo y refugio, se presidió la reunión virtual para celebrar los 40 años de trabajo de la Comar, en la que participaron representantes de instituciones gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Se destacó la labor de protección que ha realizado la dependencia en favor de las personas migrantes que solicitan refugio y asilo, con una perspectiva humanista que busca proteger en todo momento sus derechos humanos. Se destacó la incorporación del género como causal de refugio y la protección complementaria para personas que no puedan alcanzar la condición de refugiadas, pero que correrían riesgos en casos de volver a sus países de origen. Jesús Escobar, escuchando aquí al secretario de Gobernación, te lo pregunto también desde dos ángulos. Veo, incluyendo hoy en la mañanera, de pronto veo a un secretario de Gobernación muchísimo más activo de lo que fue Olga Sánchez Cordero. Lo empiezas a ver en las conferencias matutinas y empieza a mostrar también un poco de talante también político, de un hombre también pues que está abierto a una confrontación. De hecho, lo siento más fuerte ahora que cuando estaba como gobernador. Así que, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Y es otra vez un discurso que desde mi punto de vista, pues es más un discurso político que lo que se puede traducir en los hechos, y particularmente el que habla de cuestiones humanitarias, pues no necesariamente las estamos viendo. Yo coincido contigo, es decir, el actual secretario de Gobernación me queda claro que es un operador mucho más activo, mucho más activo que Olga Sánchez Cordero, y es un político. Está actuando como el clásico secretario de Gobernación, que es emanado de la política, que entiende los tiempos políticos, que entiende los discursos políticos, que entiende cómo debe de negociar incluso con los de la acera de enfrente. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el encuentro que tuvo con García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que durante mucho tiempo fue el gran villano de la 4T, señalado por vínculos con el crimen organizado, y que seamos muy claros, señalamientos que no provienen ni siquiera de partidos como tal, provienen de la sociedad. Durante muchos años se sabe precisamente las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca, en contra de su familia. Desde que era candidato a Acción Nacional se destacó en diversos medios de comunicación, en diversos analistas, los vínculos que tenía precisamente con el narcotráfico, cómo hubo presuntos financiamientos a su campaña, y Adán Augusto fue y se sentó con él,
Se sentó con él, platicó con él, qué acordaron, qué es lo que se dijeron, cómo lo dijeron. Lo que me queda claro que es un político sumamente pragmático, es un político que entiende su papel como secretario de Gobernación, que es operar la política interna de este país, tratar de llegar a acuerdos con la mayoría de los personajes y debatir con quien tenga que debatir. Este hecho que pasó en su comparecencia con esta Kenia López, que va y le ofrece este detector de mentiras, la salida que tiene es de un hombre que cuenta con la experiencia suficiente para enfrentarse a ese tipo de vicisitudes. Un tipo que sabe salirse directamente por la tangente, que sabe aprovechar ese tipo de escenarios. Pero sí me parece que va a ser un operador mucho más eficiente que Olga Sánchez Cordero, o por lo menos un operador más mediático que Olga Sánchez Cordero. De ahí a que, como ya ha empezado otra vez nuevamente la discusión a raíz del destape no oficial de Claudia Sheinbaum, qué tanto Adán Augusto comienza a construirse una figura rumbo al 2024, yo lo sigo descartando totalmente. Sí. Creo que es un hombre que está ahí con Andrés Manuel López Obrador para cuidarle las espaldas a Andrés Manuel López Obrador y para tener una Secretaría de Gobernación incluso con un perfil más cercano a lo que fue Miguel Ángel Osorio Chong, sin la aspiración de Chong de ser candidato presidencial, por ejemplo, que al perfil que existía en la época de Fox con Santiago Krill Miranda, ¿no? Que también era un perfil más débil, una forma de negociar, de hablar diferente que cuando tuvimos a Miguel Ángel Osorio Chong, que era un súper secretario de Gobernación, me refiero por las discusiones que tenía. Me parece que es el mismo caso con Adán Augusto, ¿no? Fortalecer a esa figura que durante mucho tiempo pues fue una figura, con todo el respeto que me merece Olga Sánchez Cordero, pues apocada, una figura que prácticamente no aparecía en los medios de comunicación o no ejercía desde la Secretaría de Gobernación, por lo menos no mediáticamente, caso contrario de Adán Augusto. Y sobre lo que mencionabas de su postura sobre la política migratoria, sí, similar a lo de Marcelo Ebrard Casaubon. Es decir, muchas palabras, mucho discurso, mucho rollo, pero ahí están las imágenes. Y el problema fue lo que se dijo desde un principio, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdas, mi querido Ernesto, cuando se da la presunta negociación entre el gobierno de la Cuarta Transformación que iba a entrar y la gente de Donald Trump, que supuestamente la gente de Donald Trump incluso estaba sorprendida de que México hubiera accedido a ciertas peticiones de Washington, que era algo que había aceptado el ahora canciller Marcelo Ebrard Casaubon y que pasaba precisamente por convertir a Chiapas, por convertir al río Suchiate en un verdadero muro ante la presencia de los migrantes, después de que se había hablado de que México iba a tener una política, si no de puertas abiertas, una política diferente hacia los migrantes. A final de cuentas se cedió a las exigencias de Washington, se cedió a las exigencias de Donald Trump y nos damos cuenta que se sigue cediendo ahora con este tipo de acuerdos que hay con Joe Biden, acuerdos que parten directamente del propio canciller Marcelo Ebrard Casaubon, a costa incluso de los asilos en México, de las personas que están en México, porque ya están rebasados. Los albergues aquí en la Ciudad de México ya no pueden recibir a más haitianos, por ejemplo, porque abiertamente dicen, ya no tenemos recursos. La Comisión Mexicana para apoyar a los migrantes abiertamente dice, no tenemos ya recursos para poder respaldar a toda la cantidad de gente que hay, ¿no? Sí, lo mismo en Tapachula. También dicen, bueno, ya simple y llanamente, porque además los albergues pues no son oficiales, son de asociaciones civiles o asociaciones vinculadas a la iglesia, pero no hay pues algunos centros ahí, albergues para los migrantes que haya construido el gobierno mexicano, ni en sexenios anteriores ni en este. Y mira, ahorita que mencionas precisamente a la senadora Kenia López, pues vamos a escuchar lo que dijo la senadora Kenia López. Uf, qué barbaridad. Ahorita comentamos con Jesús sobre los dichos de esta senadora. Vamos a verla. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros, 3 años del gobierno de López Obrador. No sé si alegrarme porque ya llevamos la mitad o si estar preocupada porque todavía faltan 3 años. Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche, un nuevo pleito, un nuevo señalamiento. Todos los días buscan destruir una institución, callar una opinión o incluso eliminar un derecho, porque hoy
se puede comprar solo medio kilo de tortilla con el mismo dinero que hace 3 años se podía comprar 1 kilo completo. Resistir para no ser de los 4 millones de nuevos pobres que ha generado este inhumano gobierno. Si eres un niño con cáncer a quien le han quitado sus medicamentos y los exiges, incluso para este gobierno eres un traidor a la patria. Resistir para que no te metan a la cárcel precisamente por resistir. Al mismo tiempo sé que debemos contarnos entre los afortunados. Estamos vivos, compañeras, compañeros, ciudadanos, a pesar de la pésima estrategia de López-Gatell en la pandemia que ha generado más de 500,000 de muertos en este país. Me encantaría que este discurso fuera una exageración, una estrategia de la oposición para hacer quedar mal al presidente y a su gobierno, que miente cuando habla y quiere encarcelar a quienes se le rebelan. ¿Puede concluir, Señor por favor, secretario, senadora? lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México. Y para mostrarle mi solidaridad, le traigo un regalo. Usted apenas va llegando a esta administración y probablemente se incorpora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. No sé qué te provoca, mi querido Jesús Escobar, pero me parece es penoso el papel que están haciendo las senadoras panistas específicamente, y créame, no es un asunto de género y que estamos golpeando a las mujeres, no, estamos hablando como las exposiciones de Lili Téllez o de esta senadora que pues ya se empiezan a convertir en íconos del histrionismo. Qué barbaridad, qué decir, qué te provoca pues un discurso de esta naturaleza, además lleno de mentiras, que aquí no tiene que ver con asuntos ideológicos, pero decir 500,000 de personas que han perdido la vida por COVID o que el presidente nos quiere encarcelar, pues tengo diferencias con el presidente, pero me parece que eso está pero lejísimos de ser una realidad. Jesús Escobar. Fíjate que ahorita recordé una frase, después de escuchar a Kenia López, que por cierto, hay que recordar que uno de sus asesores políticos hasta hace poco era el famoso Tumbaburros. El famoso Tumbaburros era gente vinculada políticamente como asesor de Kenia López, hasta hace poco. A lo que voy es que después de escucharla a ella, después de escuchar incluso en alguna otra ocasión a Lili Téllez, recordé lo que nos dijo en una conferencia cuando fue a la universidad donde yo estudié, Carlos Castillo Peraza. Y Carlos Castillo Peraza recordó una frase, no, creo que es de Aristóteles, no recuerdo bien, ahí sí no recuerdo bien, pero la dijo Carlos Castillo Peraza ya en esta época, donde decía, el mejor sustituto del cerebro es el silencio. Si no tienes nada inteligente que decir, no lo digas, de verdad. No tienes por qué evidenciarte de esta manera. Coincido contigo, no es una cuestión de género ni mucho menos. Es una cuestión en donde están cayendo en un discurso totalmente maniqueísta, falaz, exagerado, que lo único que busca no es aportar al debate, no es discutir ideas, no es discutir propuestas, es mentir, literal y abiertamente. Mentir para crear un escenario, mentir para crear en un momento dado ciertos castillos en el aire que justifiquen las acciones que ellos quieren llevar a cabo. A mí me llama mucho la atención que siempre hablan
de que si están encarcelando a los que pensamos distintos en algunos puntos que el gobierno federal, que si están persiguiendo a aquellos que están cuestionando o criticando a la Cuarta Transformación como tal, pero lo dicen desde una tribuna como el Congreso de la Unión, lo dicen desde estaciones de radio, lo dicen desde cadenas de televisión. Entonces, de verdad, como dirían por ahí, pues qué dictadura tan blanda es la que tiene la Cuarta Transformación, ¿no? Que les permite hacer y deshacer en cualquier escenario y expresarse como ellos quieran. A mí me parece que la oposición, lo que estamos viendo de Kenia López, de Lili Telles, incluso de otros personajes que también han aparecido ahí, del propio, en su momento, Jesús Zambrano, que comparó lo que sucedió con los ahora alcaldes que ya están tomando posesión como tal, con lo del 71, por ejemplo, lo que dijo en su momento también, lo que han estado tuiteando, por ejemplo, Federico Dorin, que altera imágenes de un diputado de Morena local para hacerlo ver como que el señor estaba tomado. Me parece que es el rostro de una oposición, no les gusta que se les diga, pero cada día lo confirman más, una oposición verdaderamente derrotada en lo moral, mi querido Ernesto, una oposición que no encuentra el camino para convertirse de verdad en rival de la Cuarta Transformación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para conectar con la gente más allá de los anti-López Obradoristas, para poder de verdad en un momento dado aprovechar la decepción que sí existe de varios sectores en algunos puntos del gobierno actual, el desgaste normal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso no lo puede aprovechar la oposición porque ni siquiera sabe cómo hacerlo, porque no tiene ni ideas ni un concepto claro. Para lo único que está en este momento la oposición, o es la imagen que a mí me queda, es para golpear, nada más. Lo único que quieren hacer es golpear y minar la imagen del presidente. Llama la atención que a 3 años de que entremos ya oficialmente al tema de la elección presidencial 2024, hoy por hoy los dos candidatos más fuertes, y por mucho, son 2 integrantes del gobierno, bueno, del partido en el poder, ¿no? Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y Marcelo Ebrard Casaubon como canciller. Es de verdad lamentable el papel que está haciendo la oposición, sin ideas, sin conceptos claros, sin líderes claros. De verdad, hoy más que nunca veo una enorme orfandad a estos integrantes. Y ojo, con lo que está pasando en el PAN, mi querido Ernesto, que también es reflejo de lo que vemos en el Senado, en los diputados. Un Marco Cortés que es panista de CEP y demás, pero que está peleando y discutiendo y compitiendo por la dirigencia nacional con Marco Cortés. Es decir, critican el dedazo a Andrés Manuel y en el PAN se está dando un propio dedazo el señor Marco Cortés, y es la enorme incongruencia que estamos viendo en esta oposición, ¿no? Pues sí, y es dramático ahorita que me hablas de Marco Cortés o de esta senadora que acabamos de escuchar, pues lo que también es evidente, pues es un déficit intelectual importantísimo, ¿no? No hay nivel, no tienen nivel para pues contender o competir, ser una real oposición, pero bueno, pues ahora sí que, como decimos en Chiapas, en lo que toca a los partidos o lo que sea, cada quien tendrá que resolver sus propios problemas, y vaya que si los tienen con este déficit intelectual, pues en el partido Acción Nacional, ya veremos, ojalá y lo resuelvan, no porque me guste tanto un partido de derecha, sino porque creo que sí es nutritivo para el país, Jesús, pues tener una oposición que realmente haga cuestionamientos fundamentados, estructurados, y no pues este papelón que hace pues esta senadora, que ni siquiera hasta para dirigirle la palabra al secretario de Gobernación, todo lo tiene que leer. Está así la señora, dice, porque usted es, no, y voltea, no, es verdaderamente dramático. Regresando al tema, ¿cómo? Le faltaba el chícharo. Sí, le faltaba el chícharo, un teleprompter que tuviera por varios lados. Regresando al tema del secretario de Gobernación, Jesús Escobar, que yo sigo insistiendo, este perfil que está mostrando este secretario de Gobernación es muy distinto al de Olga Sánchez Cordero. Lo que no veo que cambie es el posicionamiento en lo que toca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la Comisión Nacional de Búsqueda o la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto es lo que dijo el secretario de Gobernación
Augusto Adán López en lo que toca a la Comisión Nacional de Búsqueda. Fueron sus únicas palabras frente al tema. En cuanto a la Comisión Nacional de Búsqueda, destaca la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense. En este sentido, la Secretaría de Gobernación encabezó la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2021, en donde se llegó a la resolución de implementar, entre otras acciones, el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes a partir del desarrollo del protocolo homologado de búsqueda mediante un trabajo institucional especializado. Jesús Escobar, por alguna razón, no sé si te pasa a ti, pero me es todavía inexplicable por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los hechos, pues tiene una especie de desinterés, no sé cuál sería la palabra adecuada, o una falta de comprensión de el drama nacional, la crisis humanitaria en lo que toca a la desaparición de personas. Es muy poco el tiempo de exposición del secretario de Gobernación. Ayer en la mañanera también con el presidente abordaba el tema y casi al final me dice, pero dile a la titular, a Carla Quintana, pues que también tiene un montón de policías y de gente que le ayuda. Me quedé helado con una afirmación del presidente de esa naturaleza y helado, Jesús, porque me pude entender el importante nivel de incomprensión que tiene el presidente sobre este tema. ¿Cuál es tu valoración, Jesús? Fíjate que, bueno, antes de entrar con esto que me mencionas, solamente destacar algo, lo de Kenia López y Lili Telles con Adán Augusto. Efectivamente, lo que mencionaba, la poca cultura, la poca capacidad de ambas, el poco nivel, que fue muy fácil en cómo las ignoró Adán Augusto. Por un lado, diciendo a la Kenia López, nosotros no aceptamos regalos, ¿no? Incluso generando aplausos a su favor, con una buena salida, y a Lili Telles, cuando Lili Telles le regala el libro del Padrino, pues sinceramente nos quedó claro que Lili Telles no ha leído El Padrino, nunca ha tenido la oportunidad de leerlo, no creo que ni siquiera vio bien la película, o no la entendió, simplemente, ¿no? Y Adán Augusto, con toda la tranquilidad del mundo, supo desviar ese tipo de comentarios. Lo que dijo en torno a la desaparición forzada me queda claro que es la postura de un gobierno que no entiende. Es decir, estamos en un país en donde lamentablemente, y dicho por la propia Carla Quintana y por el propio Alejandro Encinas, estamos pisando graves. México se convirtió por esta enorme violencia que generó desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en un cementerio clandestino. Cada día nos topamos con más historias cuando parece que comienza a minimizarse, comienza a bajar la intensidad, descubren otro campo de exterminio, descubren más fosas en otros puntos, estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Guanajuato, el propio estado de México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, y nos podemos seguir, ¿eh? Nos topamos con fosas de verdad que no, ni siquiera podemos llamarles ya fosas, con campos de exterminio. De ese tamaño la tragedia que enfrenta México al respecto. Nos convertimos en un cementerio clandestino producto de esta enorme violencia que inició con Calderón, se profundizó con Enrique Peña Nieto y sí, reconociendo con Andrés Manuel López Obrador, se ha detenido un poco, pero continúa siendo muy, muy alta. A mí me queda claro, mi querido Ernesto, que existe muy poca empatía del gobierno federal, pero también poca sensibilidad para entender ese conflicto, porque es un problema que los rebasa, es un problema que no han sabido atender de manera adecuada, no han sabido comprender, no han sabido dimensionar incluso, fuera, insisto, de Alejandro Encinas y de Carla Quintana, que me parecen que han dado opiniones muy claras al respecto, el propio presidente y ahora el propio secretario de Gobernación no han podido darle su justa dimensión a ello, y cada declaración que hacen da precisamente cuenta de que están siendo muy poco comprometidos con esta tragedia que vive México, porque, insisto, una de las grandes tragedias que tiene este país es la de la desaparición forzada. Tenemos miles y miles de personas que no sabemos dónde están. Caray, uno se pone a pensar cuando te dicen son 40,000 desaparecidos. 40,000 desaparecidos, pues ¿dónde estamos, no? ¿Qué fue lo que pasó?
Estamos hablando de miles de familias que no saben dónde quedaron sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas, sus tíos, sus tías. Estamos hablando de un servicio médico forense rebasado en muchas entidades por el nivel precisamente de violencia, y estamos hablando de un gobierno que no ha acabado de entender la magnitud precisamente de ese problema, o por lo menos la cabeza, el rostro, que es Andrés Manuel López Obrador, no ha acabado de entenderlo, o no tiene una comunicación tan clara con Carla Quintana o con Alejandro Encinas, que me parece, insisto, son las dos personas que más claro tienen todo este asunto. En el caso de Adán Augusto, me parece que él, como lo mencionábamos, es un operador al que le dicen tienes que manejarlo así, y él lo va a manejar de esa manera. Pero si el gobierno federal no alcanza a comprenderlo, estaría cayendo en una situación incluso de no reconocer el enorme trabajo que hacen las madres buscadoras, que en muchas ocasiones están incluso asumiendo una responsabilidad, los colectivos asumiendo una responsabilidad que le tocaría al Estado. Lo que ha pasado en Tamaulipas, en donde abiertamente lo dicen, hemos llegado a acuerdo con el narcotráfico, o en Sonora hemos llegado a acuerdo con los narcos para que nos dejen buscar en ciertos puntos que nosotros averiguamos, que nosotros rastreamos, que nosotros estamos cerca, para que nos permitan buscar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Yo recuerdo mucho una declaración que en una entrevista nos dio una de las integrantes de las Madres Buscadoras de Sonora, en donde nos dijo, yo lo único que le pido a los narcos, literal, es que no los entierren tan profundo, para que podamos llegar y rescatarlos y sacarlos de donde estén, ¿no? Que lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos, dónde están nuestras hijas, dónde están nuestros esposos, nuestras esposas, y nada más. No queremos otra cosa. Es ahí donde me parece que el presidente y el propio secretario de Gobernación tendrían que poner mucha atención para alcanzar a comprender la dimensión de esta tragedia, ¿no? Sí, y fíjate, retomando un comentario de alguien de la audiencia que amablemente nos sigue con mucha frecuencia, Mariam Calderón, que dice, estimado Ernesto, en el fondo sabes por qué el presidente tiene ese poco interés en los desaparecidos, no es parte de sus proyectos prioritarios, entonces ¿por qué darle atención? Pues bueno, mira Mariam, yo sé que ya lo he comentado, que sí creo que eres anti López Obradorista, aunque luego me dices que no, pero yo no identifico a un presidente indolente o frío o poco receptivo a temas que tienen que ver con el sufrimiento de la gente. Sí creo que en este tema está dejándonos, nos debe mucho aquí el presidente, y que por eso, aprovechando que estaba aquí Jesús, pues le preguntaba también, pues, ¿por qué si nada más nosotros tenemos esa percepción sobre este tema? Porque se traduce, Jesús Escobar, hasta en el presupuesto. O sea, 720 millones, de veras. Hacíamos la cuenta con el personal, que en la entrevista que le hice a Carla, dice, pues nosotros contamos con 89 personas. Porque nosotros lo vemos en campo, ¿no? No se dan abasto, y es una lástima porque, pues precisamente esto que señalas, ¿no? El subsecretario Alejandro Encinas y Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues nosotros vemos en campo que están trabajando. Cuando nosotros vemos que no, pues le pegamos a quien le tengamos que pegar si no está haciendo su chamba, y hay que reconocer a quien sí la está haciendo. 89 personas para 750 millones de pesos, pues son 1,033 casos por persona en la Comisión Nacional de Búsqueda. Pues sí nos parece que está completamente, pues, fuera de la realidad, y que además, para beneficio del propio presidente Jesús, o sea, que porque podría entregar muchos mejores resultados, pues tendrían que dar una ampliación al presupuesto importantísima, no esta que tienen en el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, haciendo ya el cálculo, pues no, tiene incluso un pequeño recorte en su presupuesto del 2022 en comparación del 2021, considerando la tasa inflacionaria que está presentando el secretario de Hacienda, calculada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el año 2022, Jesús. Sí, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que Ernesto, ¿no? Cada gobierno demuestra con su presupuesto las prioridades que tiene.
Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho, el presidente, en que él quiere combatir las causas. Lo comentábamos tú y yo la semana pasada también, por supuesto. Ha invertido mucho en programas sociales. Pero el tema de los desaparecidos es un tema prioritario para este gobierno, para el que sigue. Ese es el punto. O sea, me queda clarísimo eso. ¿Por qué? Porque desde que en México se puso en marcha esta llamada guerra contra las drogas, que lo comentaba la semana pasada, era una guerra en contra de la población civil, bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con una línea en la política de narcóticos de los Estados Unidos. Me queda claro que la violencia se mide obviamente en número de muertos, pero también en número de desaparecidos, en número de torturados, el número de desplazados, sin contar, no estoy contando, Ernesto, amigos, los feminicidios o el homicidio de niñas y de niños. Aquí el asunto es que si nos vamos a los datos, si nos vamos a las cifras, hablamos de 77,000 desaparecidos y solamente 13 condenas. Es decir, no hay un equilibrio real y nos habla de una impunidad total en el tema de los desaparecidos. No hay algo que se modifique al respecto en los últimos sexenios. No se ha cambiado de fondo la manera de investigar el tema de los desaparecidos, de combatir precisamente ello. Vuelvo a lo mismo, ¿cuántos colectivos, cuántas madres buscadoras realmente tienen el apoyo, por ejemplo, del Estado? Hay algunas que trabajan, que abiertamente te lo dicen, me ha apoyado mucho Alejandro Encinas, me ha apoyado mucho Carla Quintana. Hay otras que de plano señalan que no, que ellas de plano se han tenido que lanzar por sí solas porque no han recibido apoyo, ni hablar de los estados, de los gobiernos de los estados, para los cuales ese tema no existe, se lavan las manos, como si sus funcionarios no fueran una bola de corruptos, en muchos casos vinculados al narco, aunque Cuauhtémoc Blanco diga lo contrario, si es que se le entiende un poco al gobernador de Morelos, ¿no? Pero la realidad es que los estados se lavan las manos de una manera vergonzosa, Los gobernadores, de verdad, Enrique Alfaro le echa la bolita al gobierno federal, en fin, hay de verdad en la clase política de este país no quiero decir indiferencia como tal, pero hay una enorme irresponsabilidad para tocar el tema de los desaparecidos, para afrontar el tema de los desaparecidos, una enorme cobardía, me atrevería a decir, en muchos funcionarios estatales, municipales y demás, lo que me deja en claro precisamente que en el tema de la violencia continuamos totalmente rebasados, a nivel federal, a nivel estatal y también, por supuesto, a nivel municipal. Me refiero sobre todo a estrategias que puedan contener una violencia atroz, una violencia que de verdad, cuando uno repasa y ve los casos ahora con lo que sucedió con el Baby O y demás, nos damos cuenta que ya es y lo que pasó en Salamanca y demás, nos damos cuenta ya que es una violencia de terror en todos los sentidos. Y eso para muchos no es fácil entenderlo, ¿no? Y aceptar lo que el propio Alejandro Encinas aceptó en su momento, de que caminamos sobre cadáveres, pues no es algo que al interés político o al proyecto político de quien sea, pues le conviene estar abordando. Así es, mi querido Jesús Escobar, pues este tema le vamos a dar mucho seguimiento, nos preocupa en un país de 92,000 desaparecidos y desaparecidas, pues es una tragedia humanitaria de dimensiones verdaderamente escandalosas, oceánicas, por decirlo menos. Jesús Escobar, pues ya se nos está acabando el tiempo, no quisiera dejar pasar el último tema que teníamos programado, así que será brevemente, pero tiene que ver con un problema de sistema político. Ese es precisamente cuando hablamos del neoliberalismo, cuando hablamos del sistema electoral, de los sistemas políticos, pues este es aquí un ejemplo así clarísimo. Si hablamos de los legisladores chapulines, pues también podemos hablar de las legisladoras chapulinas. Y este es el caso patente en el caso de Tamaulipas. Y no es menor el asunto, Jesús, porque son prácticamente dos diputadas de Morena, bueno, una de Morena y la otra del PT, que hizo campaña en alianza con Morena, y que pues fueron diputadas electas. Una se reeligió, la otra pues sí entró por vez primera. Bueno, estas dos diputadas, que se llama Leticia Sánchez, una, y Lidia Martínez, el mismo día que toman posesión, salen de Morena y del PT, o de la alianza de Morena, y
se pasan al Partido Acción Nacional. Es decir, no hay un principio ideológico, simple y llanamente queda así clarísimo, Jesús, clarísimo, que usaron literalmente al partido para poder ganar la elección y después, así, con todo descaro, pues se pasan al Partido Acción Nacional. Y no es menor el asunto, Jesús, porque uno es Tamaulipas. Dos, con ese cambio se equilibran la Cámara de Diputados local ahí en Tamaulipas. Tendrían un empate técnico de 18-18. Esa es una de las grandes tragedias también. Así que, ¿cuál es tu valoración? Mientras te pido, Leonardo, si vamos pasando las imágenes de estas dos diputadas. Hicimos unos videitos en off para que usted pueda ir viendo mientras Jesús va comentando, pues estos discursos, el posicionamiento, lo que decían, lo que publicaban estas diputadas en campaña. Jesús, ¿cuál es tu valoración? Fíjate que estaba poniendo atención a lo que declararon, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, la diputada Lidia Martínez, que le preguntan, ¿por qué dejas el PT? Y ella dice, es que coincido con los colores del PAN. Ah, caray. O sea, competí por el PT, pero soy panista, ¿no? Y esto nos lleva, si nos vamos al tema netamente político, mi querido Ernesto, efectivamente, hablamos de un problema de ideología, un problema de congruencia. Yo, sinceramente, desde hace mucho creo que los partidos políticos, o la mayoría de los políticos, creen que la congruencia es, como diría Gonzalo N. Santos, ¿no? En el tema de la moral, un árbol que da moras. En el caso de la congruencia, también creo que está lejos ya, o desapareció del diccionario de la mayoría de las políticas y los políticos de este país, en donde la ideología también, pues no existe. Lo que existe es llegar al poder por llegar al poder, para ser parte precisamente de una esfera en donde van a tener dinero, van a tener dádivas, van a tener relaciones, y no importa un plan de gobierno, no importa una visión de país. Eso me queda ya cada día más claro. Pero como bien señalas, aquí hay algo más importante que solamente discutir el tema del chapulineo como tal, que tristemente se sigue dando, se va a seguir dando a nivel federal, a nivel estatal, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo ya me voy de aquí, o yo ya me llevo mejor con aquel, o voy a tener mejores prebendas, o simplemente me compraron, me ofrecieron más de una bancada para irme para allá. Aquí hablamos de Tamaulipas, un estado en donde todo mundo estamos esperando que el gobernador sea juzgado, un estado en donde el crimen organizado lo ha convertido en una zona de silencio, donde el crimen organizado es el que decide qué se hace y qué no se hace, en donde la gente no vive tranquila desde hace muchísimos, pero muchísimos años, y en donde cuando empezábamos a discutir la posibilidad del desafuero de un gobernador, de la posibilidad de que un gobernador como Francisco Javier García Cabeza de Vaca pudiera enfrentar a la justicia, nos topamos con un movimiento muy claro que lo que busca es impedir precisamente de entrada cualquier acción proveniente del Congreso local en contra de García Cabeza de Vaca. Eso me queda más que claro. Ahora, ¿de dónde viene esta decisión de estas mujeres de pasarse al Partido Acción Nacional y equilibrar de esta manera la bancada? Me brinca la reunión que tuvo Adán Augusto con Francisco García Cabeza de Vaca. No me atrevería a decir que Adán Augusto facilitó u operó este tipo de acciones para equilibrar la bancada en algún tipo de acuerdo con el gobernador. Ojalá que no sea así, pero me queda claro que aquí hubo mano negra, obviamente, para convencer a estas dos personas de que brincaran de un lado al otro y que nuevamente les importó un pepino la posibilidad de que hubiera justicia, de que se investigara a fondo lo que está pasando con una administración que en 3-4 años, yo te puedo asegurar, va a caer García Cabeza de Vaca, se va a convertir en otro Eugenio Hernández, en otro Tomás Yarrington, pero de que vaya que ha contaminado aún más a una clase política de Tamaulipas, bueno, está fuera de discusión. Lo vimos con los legisladores del PAN defendiéndolo a ultranza cuando las acusaciones ahí están más que claras, y ahora lo vemos con estas dos diputadas que deciden pues pasarse de colores sin importar que ellas llegaron votadas o llegaron apoyadas o llegaron respaldadas o llegaron, como quieran mencionarla, con otras siglas, con otros colores y con obviamente una visión distinta de lo que podría ser un Estado. Entonces, me parece que estamos ante una verdadera tragedia política en Tamaulipas que viene a confirmar precisamente esa, ¿no? Que aquí lo que importa es ganar, haya sido como haya sido,
mantener a quien tengamos que mantener, sin importar si es correcto o es incorrecto. Así es, Jesús Escobar, y nosotros, creo, como medio de comunicación, pues hay que poner precisamente el reflector en esto. Estas mujeres que que hicieron este tipo de acciones, pues es una estafa al pueblo, Jesús, al pueblo de Tamaulipas, porque pues le mintieron así de forma flagrante, presentándose por un partido que tiene una ideología pues completamente distinta y diametral al partido al que se terminaron pasando el mismo día que tomaron posesión. Vaya cinismo, qué descaro, qué burla por parte de estas diputadas hacia la población de Tamaulipas, que se sumó a su campaña, que creyó en ellas, y terminan haciendo esto. Es verdaderamente inadmisible. Como dice aquella rolita, mi querido Jesús Escobar, si un traidor puede más que unos cuantos, pues que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Pues este es el caso de estas diputadas. Le seguiremos de la pista a ellas y a lo que está sucediendo en Tamaulipas, porque como bien señalas, Jesús, además de todo el problema que tiene Tamaulipas, pues este tipo de situaciones agrava muchísimo más la situación en Tamaulipas, y tal vez estas señoras no se den cuenta que le implica la vida a muchísima gente, le va la vida de por medio este tipo de acciones y decisiones, pero como bien decías, pues no se dan cuenta que no se dan cuenta. Jesús Escobar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Momentum. Nos vemos la próxima semana. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Ernesto Ledesma. Hazlo patente al buen Alberto Nájar, mi querido director ejecutivo de Rompeviento TV. Hasta luego, señor director de noticias de la Octava. Uy, hasta pronto. Gracias, viejo. Bye. Chao, chao.